Sean bienvenidos todos. El día de hoy hablaremos sobre los atentados de Sendero Luminoso en Lima durante el terrorismo. El Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, surgió durante la década de 1960 en Ayacucho, pero se consolidó como grupo terrorista en los años 1980. Este tenía como objetivo instaurar un régimen comunista en el Estado peruano mediante una revolución armada. Sus actos terroristas iniciaron en el interior del país. Sin embargo, la violencia escaló hasta la capital Lima. Según la CBR, la presencia de Sendero Luminoso en Lima ya había iniciado a principios de los años 80. No obstante, se consolidó a través de la creación del Comité Metropolitano en 1982 y posteriormente con la creación de la organización clandestina Socorro Popular en 1987. Esta última se convertiría en el aparato central del PCP, siendo el artífice del mayor número de atentados en Lima. La estrategia del PCP tuvo como principales objetivos rodear Lima mediante los cinturones de hierro, aprovechar la ciudad como un medio para amplificar su mensaje y difundir el terror a lo largo de todo el área urbana. Los atentados terroristas se fueron agravando, cada vez más. Al inicio consistía en acciones propagandísticas como panfletos. Luego llegaron al punto de dinamitar torres de alta tensión, matar alcaldes, dirigentes, funcionarios de las Fuerzas Armadas y empresarios, propagando el terror y la desconfianza al tratar de crear la sensación de un Estado inestable y vulnerable que permitía el avance del llamado nuevo poder. El tema del terrorismo es abordado durante las semanas 12 y 14. Durante la semana 12 se mencionó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el cual seguía una ideología comunista, marxista, leninista y maoísta. El ejército popular estaba conformado por 4.000 hombres y mujeres. Estos no usaban uniforme con el fin de poder mimetizarse con la población. Durante la semana 13 se evidenció la creación del grupo GEIN a finales de los años 80. Estos fueron los responsables de capturar a Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992, lo cual conllevó a la desarticulación de este grupo subversivo en los años posteriores. Según el libro titulado El surgimiento de Sendero Luminoso, escrito por el reconocido antropólogo Carlos Iván de Gregory, el Partido Comunista del Perú, PSP, conocido como Sendero Luminoso, tuvo su desencadenante en Ayacucho a partir del levantamiento de campesinos y estudiantes contra el Decreto Supremo número 006 en 1969 promulgado por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Dicho decreto suspendía la gratuidad de la enseñanza en las escuelas públicas para aquellos alumnos que hubiesen desaprobado alguna materia. Esto intensificó el descontento popular en Ayacucho y fue el detonante revelador de los problemas sociales que ya venían persistiendo tras el fracaso de la reforma agraria y la ineficiencia del gobierno frente a la pobreza y la marginalización que se vivía en las zonas rurales del Perú. Mientras en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, se impartían clases no solo basadas en la enseñanza tradicional, sino que se fomentó la conciencia nacional en los jóvenes con una alta influencia del movimiento izquierdista. Abimael Guzmán formó parte de la plana docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga como profesor de filosofía y consiguió reclutar seguidores dentro de la comunidad estudiantil y campesina. En 1963, Guzmán había dirigido el PCP con lineamiento pro-China conocido como PCP Bandera Roja. Sin embargo, posteriormente a fines de 1969, se divide para dar paso a la formación del PCP Sendero Luminoso con base en el pensamiento maoísta. Este fue un movimiento revolucionario que recogió el reclamo popular por la educación y estuvo fundamentado en la lucha armada contra el Estado como una crítica radical a la situación social y política del país en ese momento. Las principales consecuencias que se mencionan sobre el surgimiento de Sendero Luminoso durante esta etapa incluyen una serie de cambios y efectos en la sociedad peruana. En primer lugar, la lucha por la educación, que en principio se enfocaba en mejorar el sistema educativo y garantizar la gratuidad en las zonas rurales, se radicalizó rápidamente, convirtiéndose en una lucha armada con el objetivo de derrocar al gobierno peruano. El grupo, liderado por Abimael Guzmán, adoptó tácticas guerrilleras, lo que resultó en su aislamiento en las zonas rurales y, bueno, donde la desinformación
y las precarias condiciones de vida permitieron que algunas comunidades los apoyaran, aunque a menudo bajo presión. Este aislamiento, junto con el aumento de la violencia, marcó el inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso, que a finales de los 70 y principios de los 80 utilizó tácticas guerrilleras como emboscadas y ataques a la fuerza del orden. La región de Ayacucho, cuna del movimiento, fue una de las más afectadas, sufriendo altos niveles de asesinatos y desplazamientos forzados, lo que desestabilizó aún más como región ya empobrecida y marginada. Ya, abuelita, ¿qué evento viviste durante el terrorismo en Lima? Ya, En San Isidro me comentaste. sí. Em, Ya lo escribiste. no sé. Ya. Yo viví una experiencia muy fuerte, pues, ¿no? Del coche bomba, ¿no? Cuando comenzó a explotar, la gente salió, pues, a ver, ¿no? Diciendo qué es lo que pasa. Y en realidad era, pues, lo que habrían puesto un coche bomba cerca al cuartel, como dice, de San Isidro. Ya. Ahí. ¿Y qué impacto tuvo ese evento que viviste en tu vida cotidiana durante ese entonces? Allá, como dice que comenzó a explotar, ¿no? La bomba, y entonces comenzaron a caer todas las lunas, todo quedó, pero la ventana, las mamparas quedó en marco nomás. Todo se destruyó casi porque estaba cerca, pues, el coche bomba, porque el cuartel quedaba casi a 2 cuadras quedaba de la casa donde vivía. ¿Te afectó psicológicamente el evento? Sí. ¿Cómo te sentiste los siguientes días? Yo me sentí nerviosa, no podía ni dormir, como dice que se parecía que iban a explotar más, como dice que se... ¿Te viste mucho miedo? Sí, miedo, tuve bastante miedo. Ya. Así. ¿Cómo le afectó a usted el ataque de Sendero Luminoso en su vida? Verdaderamente me sentí muy preocupada, con un temor, más que todo por mis hijos menores. Tenía temor porque el Sendero Luminoso vino con una condición engañosa, porque tocaba la puerta de noche y eso de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, se llevaba a los jóvenes, jovencitas, adolescentes. Entonces con ese temor yo tenía que esconder a mis hijos dentro del lavatorio, adentro del ropero. Solamente salía yo por la ventana a ver quién era. Insistieron para que yo vaya también a las asambleas, pero yo no quise ir. Pero nos querían sacar a la fuerza con sus amenazas, pues yo no fui. Continuamente, así venían constantemente a molestarnos. También en aquellos tiempos venían a los buses, así parecido al metropolitano en aquellos tiempos, aquí en el Politécnico le ponían un bomba y reventaba, no les interesaba si había personas, no. Más acá también al kilómetro 8 también le ponían un bomba, también reventaban. Así iban hasta al siguiente paraderos, a donde sea, ahí también ponían igualito, las bombas reventaban. Iban a las comandancias, también igualito ponían bomba. Una fecha mis 2 hijas también agarraron, ellos no se daban cuenta, de repente a una distancia reventó otra bomba. Entonces daba temor andar a todo lugar. Si vas a ir a comprar, daba miedo estar al lado de un policía, porque si estabas al lado de un policía, cuando el policía te mataba. El surgimiento de Sendero Luminoso tuvo consecuencias devastadoras, especialmente en la región de Ayacucho, donde la violencia dejó altas tasas de asesinatos y desplazamientos forzados. Inicialmente, el movimiento luchó por la mejora del sistema educativo, pero pronto se convirtió en una lucha violenta para derrocar al gobierno. Este conflicto no solo causó muertes, sino que también profundizó las divisiones sociales y políticas, afectando tanto a la población rural como al resto del país, que vivió con el temor constante de atentados como los coches bomba. En la entrevista presentada se destacan los testimonios de 2 víctimas, una que sobrevivió a un atentado con coche bomba y otro que estuvo bajo amenaza de muerte. Ambos relatos reflejan el miedo y la angustia que sufrieron los civiles en Lima durante la época del terrorismo. Esto demuestra que la violencia afectó tanto física como psicológicamente a la sociedad. El Estado debió haber adoptado un enfoque más integral, atacando las raíces del conflicto,
como la pobreza y la falta de educación, e implementando programas de rehabilitación y prevención para evitar el fortalecimiento de grupos extremistas y promover la inclusión social. Invertir en programas de desarrollo social, educación rural e inclusión social habría sido clave para prevenir la violencia y empezar a reparar los daños causados por el conflicto.